Uy. Hola a todos, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Qué bueno que están aquí. Hola, buenas Les tardes. vamos a pedir, por favor, como cada Zoom que hacemos, que mantengan su micrófono en silencio para que, sobre todo para que los demás no estén escuchando como tanta interferencia, ¿vale? Entonces, si tienen preguntas, pueden hacérnoslas llegar a través del chat. Ajá, y escríbanos todas las dudas o comentarios que vayan teniendo, ¿vale? Para que también ahí vayamos dando respuesta. Ok, gracias a todos. Gracias a todos por estar el día de hoy en este Zoom, que vamos a hablar de papá. Y gracias también a los hombres que hoy se están conectando. Gracias también por eso, por su presencia. Ok. Ruth, ay, gracias, Ruth. Soy un espejo tuyo. Gracias, gracias. Gracias, Mariana. Hola, Norma. Gracias a todos. Vamos a esperar que 2 minutitos más, dice mi floor manager, para ver quién más se une al Zoom. Alias Mayeli. Entonces, para justamente empezar y dar la información, ¿sale? Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica como habíamos estado en los Zooms pasados. ¿Se acuerdan que los Zooms pasados elegíamos como a alguien para que pudiéramos mirar su caso, por así decirlo, en el agua y tener como esa información para esa persona? Pero hoy, como se trata de un tema con papá, y todos queremos acercarnos con papá, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer un trabajo grupal, ¿sale? Entonces, todos vamos a estar como trabajando en el agua para este acercamiento con papá. ¿Ah? Entonces, hola Carla Saucedo, buena tarde. Ok. Gracias a todas mis
chicas fluviales. Gracias, M. Mariana, todas las que están ahí de fluviales. Ya les he dicho, porfa, que pongan ahí en el chat también quiénes son fluviales para que si alguien las quiere contactar, que le queden más cerca, que conozcan su trabajo también, chicas, ¿sale? Entonces ahí pongan ahí, yo soy fluvial, para que también las puedan contactar. ¿Ok? Entonces, hoy hay muchos sin cámara, ¿eh? No se están dejando ver. Dice Pati Ortega que Es mi Gina, primera vez aquí, Pati. Ay, Pati Ortega, bienvenida. Hola, Pati, mucho gusto. Qué bueno que estás acá. Gina nos recomendó entrar. Ok, Gina del grupo de WhatsApp. Sí, ok. Ajá. Muchas gracias, Gina. Ok, bueno. ¿Ya? Dice Mayeli que ya. ¿Ok? Que ya esperamos demasiado. Bueno, hoy vamos a hablar de papá. Ajá. Y justamente de lo que se trata en este Zoom es que primero tengamos en claro que algo que dice el maestro Bert Hellinger es que no es necesario que nosotros amemos a los padres. Uh-huh. ¿A qué se refiere con no es necesario amar? Ajá. A que es mucho más importante que nosotros honremos y respetemos que ellos llegaron primero a la vida y que a través de ellos nosotros la tenemos. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que en el primer Zoom yo les hablaba que para Hellinger o desde las constelaciones es mucho más importante tener un orden que el amor? O sea, si nosotros tenemos orden, el amor va a fluir como el agua en el río. Ajá. Por eso él dice, no es necesario amarlos. Si tú los respetas, eso va a fluir en automático. Ajá. Y entonces la energía que nosotros tengamos para con nuestros padres va a cambiar en automático. Si nosotros reconocemos, solamente reconocemos que a través de ellos nos llegó la vida. Uh-huh. En este caso, respetando el orden, por eso nosotros vamos a hablar primero de papá. Ajá. Ya otro Zoom hablaremos de mamá, pero en esta vamos a hablar de papá. Hola, José Carlos. Entonces, justamente vamos a ver qué impacto tiene la presencia de papá en nuestra vida. Yo les voy a pedir, por favor, en este Zoom, que justamente ustedes también ahí vayan poniendo como cuál ha sido su vínculo para que también, si hay algo que yo tenga aquí anotado en mis notas, hice unas notas para que no se me fueran como ciertos comentarios que creo que es importante que ustedes sepan, pero igual, si me van ahí poniendo como cuál es su, quien quiera obviamente, ¿no? Compartirnos cuál es su relación con papá o cómo fue su relación con papá o cómo es actualmente, para que entonces yo también pueda, a través de la información que ustedes me den, pues complementarles, ¿no? O aportarles algo quizá, ¿sale? Entonces, bueno, estamos ahí. Lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que nosotros somos quienes elegimos a los padres. ¿Mm? Tenemos, como decimos, acuerdos previos, ajá, que nosotros hacemos para elegir tanto a papá como a mamá. Uh-huh. Así como son. ¿Sale? Así como son, bajo la dinámica que sea, que si me tocó un papá que no me daba abrazos, que si me tocó un papá que me golpeó, que si me tocó un papá que se fue y yo ni siquiera lo conocí, que si me tocó un papá bien amoroso y bien presente y todo eso, no es me tocó, no es rifa. Ajá, es así lo elegimos. Uh-huh. Y en ese acuerdo también de almas, por supuesto que también así elegimos a mamá. Uh-huh. Entonces, fíjense muy bien, papá es quien pone la semilla en mamá para que nosotros lleguemos aquí a la vida. Entonces, ese, diría mi maestra Inga Larroble, es el primer éxito. Ajá. A papá le debemos el primer éxito. ¿Por qué? Por lo que sabemos. ¿Cuántos espermatozoides no son lanzados? Y llega una semilla. Eso fuimos nosotros. Uh-huh. Entonces, ese es nuestro primer éxito en la vida y se lo debemos a papá. Ajá. Literal, piensen en ese impulso de vida, porque eso es de verdad la partida para todos los demás éxitos que tenemos en la vida
o para la fuerza que tenemos para conseguirlos. Entonces, esa es el primer reconocimiento que tenemos que hacerle a papá en nuestra vida, ¿sale? Luego, fíjense que también la presencia de papá nos va a dar un tipo de fuerza muy diferente. Lo que llamamos o conocemos como la fuerza masculina, tiene que ver con la seguridad externa. ¿Cuál es esa? Cuando hay un reconocimiento de todas mis capacidades y habilidades y lo que yo soy y me refuerzo y me reconozco, eso es una. La otra, todo aquello que me dota de seguridad y de fuerza para ir hacia afuera, como decimos, hacia el mundo, eso se lo debo a papá. ¿Y cuál es el primer contacto, digámoslo así, como con el exterior o con ese impulso de fuerza que tenemos de papá? La escuela. Así que todo aquello que tenga que ver con la escuela también tiene que ver con la fuerza de papá. Ay, chicas, me van diciendo si hay como comentarios que tenga que atender, ¿vale? Luego me pierdo en la charla y no estoy acá como en el chat. Bueno, les decía, entonces, pero como qué asunto con la escuela, o sea, tiene que ver con que yo me saque 10 o 5 o algo así, un poco sí, porque también papá va a tener que ver con todos los órganos y con todo lo que tiene que ver con nuestro lado derecho, pero con nuestro lóbulo izquierdo. Capacidades matemáticas, resolución de problemas, cálculo, y todo eso tiene que ver con la fuerza de papá. ¿Me cachan a qué me refiero con fuerza o es como de, a ver si papá fue musculoso y fuerte o qué onda? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con justamente cuánto de papá yo he podido tomar, porque ya tenemos de papá. Cuando yo les digo, elegimos a papá y a mamá, pues obviamente tenemos de ambos. Eso es indudable. Pero si yo lo reconozco, y digo sí, aquí en constelaciones siempre vamos a hablar de algo que se llama asentir. Y el asentir quiere decir que yo voy a decir sí sin poner peros. O sea, voy a decir sí a mi papá que fue enojón. Sí a mi papá que a mí me pareció que era muy gritón. Sí a mi papá que me pareció que era distante. Sí a mi papá que me parece que es violento. Sí a mi papá que me parece o que es alcohólico. Yo digo sí, sí así como es porque así lo elegí. Porque con esas dinámicas yo también tengo algo que me va a llevar a trascender, a crecer, a evolucionar, a trabajar, a mirar y a reconocer en mí. Cada vez que nosotros decimos sí a papá así como fue, entonces es cuando más podemos tomar esa fuerza. Es entonces cuando más puedo sentirme segura de poder ir a la escuela. De hecho, fíjense que hay una pedagoga sistémica que se llama Marianne Franke. Ahí para quien guste, ahí está, ¿no? Googleenla. Entonces, ella justamente habla y dice en algunos de los comentarios que si los papás varones fueran los que se dedicaran a llevar a los hijos a la escuela, los niños no llorarían o llorarían mucho menos. ¿Por qué? Porque justamente papá da esa fuerza para ir al mundo. Y si ustedes checan, recuerden cuando eran pequeñitas, no hace mucho, entonces, ¿qué pasa? Que papá es casi siempre el que nos da el impulso. Sí, checan, así que como mamá somos más como de retener, de contener, ¿no? De que el niño va a caminar y se va a subir estando pequeñito a un juego y yo, ay, es que se va a caer, ay, es que le va a pasar, ay, es que hay que verlo, ay, es que no se vaya a volver, ay, ¿no? Estamos como en ese asunto. ¿Y papá qué dice? Déjalo, ¿no? Déjalo que se dé, ya si se da, pues ya se levanta o lo levantamos o ya, Entonces, justamente esa fuerza es esa cuestión de seguridad para decir, Tingesu, voy.
Y entonces agarro y voy y pido el aumento, voy a la escuela sin llanto, voy a conseguir un empleo, voy y digo, vengo a renunciar, voy y digo, deme el aumento de sueldo que lo merezco. ¿Me explico? ¿Sí? Voy y digo, ¿sabe qué? Ya no quiero ser su chalán, ahora quiero ser su socio. Ujú. Entonces, justamente todo eso tiene que ver con esa fuerza. Ujú. ¿Sí? Papá da ese impulso, todo lo que tenga que ver con ese contacto con el exterior. Ajá. Les decía, ¿qué pasa con los niños en la escuela? Eso, que a veces como mamás estamos más nosotros en esta angustia contenedora, ajá, y la angustia la perciben los niños, por eso lloran. Y papá no, papá lo que dice es, vas, ujú, ¿sí? Entonces, obviamente es súper genial cuando tenemos a ambos, porque entonces las dos seguridades, por así decirlo, las tenemos y las incorporamos. Pero en este caso, pues estamos hablando solo de papá, ¿sale? ¿Hay algún comentario? Dice Rosa Montemayor. Ujú, Mi relación con él de niña era bueno, solo muy ausente por su trabajo. Después mamá murió y a mis 17 él ha cuidado de mí siempre, pero cada quien vivió su duelo por aparte, como si ujú, también hubiera perdido a papá. ujú. Después se casó y la señora no me quería. Fue muy difícil nuestra relación, pasó el tiempo y se divorció de ella y ahora nos llevamos muy bien. Él es muy seco, no demuestra sentimientos ni de abrazarme o decirme te quiero, hija. Nada, él es con hechos, regalos, etc. Ujú. A papá, generalmente a papá le es mucho más fácil expresar el amor o el cariño hacia los hijos a través de cuestiones materiales, porque a los hombres se les ha enseñado y arquetípicamente está como por la cuestión de ser proveedores. Ajá. Entonces si yo te doy de comer, si yo te doy ropa, si yo te doy calzado, si yo te llevo al médico, si yo tengo una casa, si yo te doy para la escuela, si yo, eso es demostrarte que te amo. Ajá. No se les ha enseñado y digo, creo que eso es colaboración de todas nosotras como mujeres, porque nosotras somos quienes criamos a esos hombres, empezar a transformar eso, ¿no? Y empezar a transformarlo eso en los hijos varones. Acuérdense que esos van a ser justamente los papás del futuro, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a mostrarles que pueden expresar sus emociones, que también se expresa el cariño a los hijos, dándoles un abrazo o demás, ajá, eso van a empezar a hacerlo. Ujú. Los hombres también se vulneran, por supuesto. Los hombres también cuando pierden un hijo les duele. Ajá. Y a veces nosotros pensamos que es solo a nosotras por una extraña razón y no a ellos, ¿no? Pero también a ellos les duele, también a ellos les duele estar distantes de los hijos. Fíjense que les comento ahorita que surgió este comentario. Adelante vamos a hablar de cómo somos nosotras las mujeres las que damos permiso a los hijos para tomar o no a papá. Ajá. Pero en esa parte es muchas veces cuando la pareja se separa, ajá, digo, una, hay que diferenciar que esos son asuntos de pareja y que nada tienen que ver con los hijos. Ujú. Y la otra, nosotras somos muchas veces las que involucramos de una inadecuada manera a los hijos. ¿Por qué? Porque hablamos como nos dejó, ¿no? Tu papá se fue y nos abandonó. Ujú. Tu papá no está al pendiente de nosotros. Ujú. Y entonces ahí, justamente lo que yo estoy diciéndole a mi hijo, pues es como ese mensaje, ¿no? De es un irresponsable, no se hace cargo, nos dejó, qué mala persona. Ujú. Y acuérdense que, por ejemplo, yo, para quien no estuvo en el primer Zoom, les comento rápidamente que desde el agua, o sea, desde las constelaciones fluviales, eh, algo que trabajamos mucho es como justamente también ser más conscientes de nuestro pensamiento. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compuestos en nuestra mayoría de agua. Ujú. ¿Se acuerdan que yo les platiqué los estudios de Masaru Emoto, donde justamente ponía en tambos con agua diferentes sentimientos y entonces las moléculas del agua se hacían más bonitas si hablábamos, por ejemplo, de amor, de gratitud, de generosidad, o más feas si hablábamos de odio, de culpa, de alguna grosería, ¿no? O sea, eso está ahí comprobado, también búscalo. Entonces,
si eso pasa con el agua así en un tambo, también pasa en nuestras moléculas y en nuestras células, porque tienen agua. Entonces, ¿qué creen que pasa si yo, no es que yo le diga a mi hijo, ay, tu padre, o sea, imagínense si no lo digo, ahora qué pasará si lo digo, ¿no? Si yo hablo del padre de mis hijos como, ay, es que tu padre es un bueno para nada, ¿verdad? ¿En qué estaba yo pensando cuando me casé con él, no? O siempre es lo mismo con él, nunca tiene suficiente dinero para nosotros, siempre soy yo la que tengo que estar buscando, ajá. Entonces, todo aquello que el hijo reconozca que hace igual a papá, va a saber que por mamá es despreciado. Entonces, chéquense cómo se va a sentir un hijo, o quizá a alguno de ustedes les tocó sentirse así por escuchar a mamá en ese discurso. Ajá. Entonces, eso es una clave para que justamente los hijos no tomen a papá, porque yo ya le estoy diciendo, de eso no. De eso no porque es alcohólico, de eso no porque es irresponsable, de eso no porque es un flojo, de eso no porque es un violento, de eso no porque, ¿me explico? Entonces, justamente ahí eso es justamente lo que decimos el no permiso para tomar a papá. Uh-huh. Entonces, en esa parte que comentaban de lo que nos comentó Mayeli, es como, algo que también tenemos que tener en claro es que cuando en una pareja muere el cónyuge, es una pérdida bastante fuerte. Uh-huh. O sea, es muy fuerte quedarse sin pareja como ya cuando hay ese vínculo. Uh-huh. Y entonces, bueno, generalmente, ¿no? Pero en esa parte, si papá también para él fue muy doloroso y vivió ese duelo, por supuesto que no podía estar al 100 presente para los hijos. Lo mismo pasaría con mamá, pues. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay que mirar ahí y qué es lo que hay que agradecer? Que aún y con ese dolor, él se quedó para ti. Que aún y con ese dolor, él se quedó dándote lo que pudo dar. ¿Por qué? Porque en un momento también pudo haber elegido, esto es demasiado, mejor me largo, ¿no? Y me voy simplemente a otro estado y no me vuelves a ver. O me voy de la vida y adiós, hazle como puedas. Uh-huh. Entonces, también tenemos que honrar historias de nuestros padres, en donde, por ejemplo, papás que sufrieron orfandad, ajá, es una fuerza impresionante la que se requiere para quedarse en la vida cuando tus padres mueren. Uh-huh. Porque hay que lidiar, y entre más pequeño, mucho más fuerza, porque hay que lidiar con todo lo que implica hacerle frente a la vida, ajá, sin tener ese respaldo físico. Ajá, energético ahí está y estará siempre. Pero justamente esa parte del cuidado, del apapacho, de la contención, de la escucha, de la mirada, pues no lo hay. Entonces sí requiere mucha, 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 mucha fuerza para poderse quedar en la vida después de que papá o mamá fueron huérfanos. Uh-huh. Entonces, a quien sea el caso, honre esa historia. Y preguntan, ¿y cuando no se queda? Cuando muere, o sea que papá o alguno Sí. deciden irse. Uh-huh. Justamente, sí, que hay que honrar. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer y que por eso les decía, lo primero es, yo los elegí, 2, es la semilla. Entonces, mi maestra diría, cuando papá y mamá tenemos la fortuna que se queden por mucho más tiempo en nuestra vida, eso es un gran regalo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo primero por lo que hay que tener gratitud es porque se quedó el tiempo suficiente para darme la vida. Así se vaya el otro día. Uh-huh. El hecho de que se quede más tiempo ya es extra. Uh-huh. ¿Qué hay que honrar aquí? Que justo se quedó el tiempo suficiente para darme la vida. Y que justo por eso ahora yo tengo o soy o puedo tomar de él entre más vaya yo diciendo sí a esa historia, sí a cómo es, ¿ok? Uh-huh. Ajá. Me están diciendo si hay otras preguntas, ¿eh? Dice Ruth Espinosa, yo idealicé a mi papá, después se cayó mi ídolo, llevó una relación en general con él. Uh-huh. Generalmente pasan cuando somos
como llamadas hijas de papá, es que fuimos como sobremiradas por papá, como diríamos, consentidas de papá. Ajá. Eso tampoco está tan chido, les voy a decir por qué. Porque justamente cuando alguien se vuelve sobremirada por papá o es consentida de papá, generalmente termina como en conflicto con mamá, ¿no? Entonces, ahí lo difícil está en tomar a mamá. Ujú. Porque pues de papá sí tomo porque está bien chido, ¿no? Y me consiente y me da y me tiene la mirada y todo, ¿no? Entonces está padre. ¿Qué te diría, Ruth? Que justamente, qué bueno que se cayó el ídolo. Sorry, la manera, pero qué bueno. Porque justamente eso te lleva a poder mirar y reconocer a otros hombres, pero no desde la parte idealizada, sino desde la parte humana. Ajá. En donde yo también digo, pues sí, sí, también puede tener sus errores, sí, también puede ser, em, puede que fume muchísimo, yo detesto que fume, pues sí, ¿no? Pero justamente mirarlo así es como empezar a decir sí a lo que es. Ujú. Entonces, sí, sí puede que duela y sobre todo les digo a quienes funcionan como hijas de papá, ajá, ¿no? Puede que pase eso o esa es justamente una de las implicaciones, fíjense, ¿no? Cuando también somos hijas de papá, muchas veces cuesta trabajo conseguir pareja porque ninguno le llega a papá, ¿no? Casi, casi que quiero que sea igualito que él y entonces como que ninguno da el ancho, ¿no? Y obviamente no va a darlo porque no es mi papá, ¿no? Entonces, justamente ahí, eso es como una de las implicaciones, ¿va? Dice Karina, Sofía está muy enojada con todo lo relacionado. Ujú. Sí, Karina. Em, por diversas historias, yo les decía, a veces puede que papá haya podido hacer cosas no, que podemos como decir, mm, no muy lindas, ¿no? Para con uno. O sea, ejemplos. Quien vivió, por ejemplo, de un abuso por parte de papá, del que sea, físico, psicológico o sexual, ajá. Obviamente está difícil, ahí es donde decimos, está difícil que yo ame a papá, ajá. ¿Por qué? Pues porque me violentó mucho, porque me lastimó, porque a lo mejor me maltrató, porque me dañó, ajá. Entonces, eso, ¿qué se hace ante eso? No se puede pedir que se ame, pero sí que reconozca que gracias a ese hombre yo tengo la vida. Y entre más yo diga, ok, y puedo entender que quizá él tuvo una historia así o mucho más compleja que lo lleva a repetir. Ajá. Si él repite esa historia, entonces digo, no es que yo diga, bueno, pues con razón, ¿no? Pues a él le pasó, ok. No. Pero justo sí nos lleva a entender más y a honrar esa historia para que justamente yo no esté en el lugar de, ok, lo voy a perdonar. Porque nosotros no estamos en el lugar de dar perdón, ajá, pero sí justamente de decir, ok, sí, hoy digo sí a este hombre que eligió a mi mamá, que yo elegí desde antes, ajá, y que entonces tengo la vida. Ujú. Y entonces, suficiente con que yo haga eso para que entonces pueda empezar a reconocer y a tomar todo aquello en lo que la fuerza de papá impacta. Ujú. Si yo empiezo a decir, por ejemplo, sí, mi papá hace tanto que no lo veo, o hace tanto, ya no sé dónde está, le perdí el contacto, pero le agradezco la vida, eso va a ser más que suficiente para que yo pueda seguir adelante con la mía. Ujú. No tengo que decir, ay, lo superamos, lo extraño, ay, me encantaría verlo y abrazarlo, porque ¿por qué no? Ujú. Pero sí, como diría el maestro Hellinger, reconocer lo que es. Ujú. Y respondí, Karina, ¿sí? Si quieres, abre tu micro y dime sí. O si tienes otra pregunta respecto a eso. Dice que por si se corta para que se vuelva. Ok, chicos, me está diciendo Mayeli que tenemos un aviso aquí de que probablemente el Zoom se corte por el tiempo. Así que si de repente nos salimos y se corta, por favor, les agradecería mucho que volvieran a entrar en el mismo enlace. ¿Sí? Sí, por favor, muchas gracias.
Bueno, entonces, ya no sé si te respondí, Karina, solo hazme sí. Ah, ok, gracias, gracias. Gracias. Ok, ¿cómo afecta las relaciones de pareja cuando el papá fue agresivo, activo y después a un agresivo pasivo? Justo. Sí, puedes, te decía, es mucho más fácil, Atenea, que tú puedas transformar eso en tu relación de pareja cuando dices, sí, papá, tú eres el que eras, sí, hoy reconozco que eres así, no me gustó, me lastimó, me dolió, pero sí, así eres y te doy gracias por la vida. Y entonces acá te puedas encontrar un hombre que sea mucho más amable. Eso es mucho más probable que así pase si haces esto que te digo. Pero si lo que haces es como decir, no, yo no quiero hombres como este, lo detesto, me dolió tanto y sufrí tanto, no porque no sea, pero justamente a lo que me refiero con esto es como a excluirlo, como a decir no y lo odio y detesto que haya sido mi padre y no quiero que sea así, porque entonces, tarararán, te lo va a venir a mostrar la pareja. ¿Para qué? Porque como hablé en el Zoom pasado, la pareja justamente la vida te lo pone en una envoltura que te encante, que tú babes por él y que digas, ay, ajá, para que casi, casi que digas, pues sí, ya me agredió, pero no importa. Y no porque lo tengas que soportar, sino porque justamente, muy probablemente esa sea parte de lo que tú tengas que venir a trascender en esta vida. Y te lo va a mostrar la pareja. Ajá. Entonces, hay gente que me dice así como casi, casi de, uy, entonces ya no puedo hacer nada con eso. Sí, por supuesto que sí, esto que les digo, ¿no? Honrar y reconocer y decir sí a esa historia, para que entonces yo pueda verla. Yo siempre les comento, si yo, esto es la agresión y existe en mi familia, pero yo digo, no, es que yo no la quiero ver. O sea, no, no, no me hables de ese tema, no. Cuando se presente, yo no voy a saber ni cómo tratarla, ni cómo es, ni en qué momento, ni cómo puedo hacerle, ni cómo manejarla. Ajá, porque nunca quise ver cómo. Pero si yo lo veo, y en constelaciones decimos mucho, lo miro, ajá, entonces puedo saber cómo es, cómo funciona, qué sirve, qué no sirve, de qué me va a ayudar, qué no, hasta dónde sí, hasta dónde no, y puedo entonces hacer muchas más cosas para que eso sea diferente. Ajá. Sí, te respondí, Atenea. Tenemos otra pregunta. Ajá. Dice, ¿Hay alguien puso ahí? ¿Pueden leer mi pregunta? ¿Es esa? Ajá. dice, soy la menor de 3 hermanas. Él nos mimó siempre, falleció hace 3 meses y siento aún muchos vacíos. A pesar de que pude despedirme, Qué siento que quiero fortuna. decirle más. Cada día le decía, te amo, Dios te cuida. Él falleció por un cáncer pulmonar. Creo que Mm. tal vez esa es una molestia para mí porque siento que él eligió eso. Aún me pregunto por qué no se quiso quedar. Ok, te aclaro que no es por falta de amor, ¿eh? O sea, no es porque no te amara y dijera, ay, no me importa si te quedas ahí sufriendo por mí. No, 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 no. Yo diría que es todo lo contrario. Ujú. Aquí algo que hay que honrar justo es la libre elección que tenemos cada uno de quedarnos en la vida o no. Y yo la verdad es que sí lo honro muchísimo, porque yo no sé si en algún momento de mi vida yo diga, ay, no manchen ya, o sea, recójanme, quien sea que sea, ¿no? Porque a lo mejor es mucho el dolor, es mucho el sufrimiento, ajá, o sea, entonces creo que es justo la libre elección de cada quien de quedarse o no. No es por falta de amor hacia ti. Y yo te decía, qué fortuna la que tuviste de despedirte. Ujú. Creo que eso no muchos lo pueden tener. Eso hay que agradecerlo a él y a la vida. Y la otra es que algo que a mí me sirvió mucho cuando también mi papá falleció, obviamente yo también me quería ir con él, ¿eh? O sea, a mí me hubieran dicho, ten, tómate esto y te vas, y yo digo, va, ¿no? Entonces, justamente, creo que algo que hay que honrar y que reconocer es qué tan dignamente hubiera sido su vida si se hubiera quedado en la condición en la que él estaba. Porque muchas veces nosotros pensamos en, yo lo quiero aquí porque lo necesito, ajá, pero para ellos ya no es digno quedarse. O sea, ¿a qué me refiero digno? A que, por ejemplo, en el caso de mi papá, él estaba acostumbrado a ser un hombre que se valía por sí solo, ¿no? Y no le gustaba casi que le ayudaras en absolutamente nada. Entonces, cuando él enfermó, teníamos que ayudarle en prácticamente todo.
¿Sabes lo difícil que era para él recibir eso? Entonces, eso justamente hablo a donde ya no es digno para él quedarse en la vida así. Entonces, honro que haya sido en un momento donde aún pudo decir, mejor así me voy, a que hubiera sido peor para él vivirlo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Respondí? Gracias, Ana. Ok, bueno, ¿qué otras cosas tienen que ver con papá? Fíjense en qué impacta la fuerza de papá. En la salud. O sea, chéquense todos aquellos, digo, todos nos hemos enfermado, ¿verdad? Pero obviamente cuando no tenemos esta fuerza de papá, enfermamos más seguido. Ajá, o constantemente vamos a estar como en, ya me enfermé de esto, no, ahora ya me dio el otro, no, es que ahora ya pasé al otro. Hay quien está enfermando constantemente, revise su relación con papá. Ojo aquí, pongan mucha atención en la sexualidad. ¿Vale? Aspecto importante. Ajá. Entonces, igual, quien ande ahí medio fallo, medio carente, revise su relación con papá. Ajá. Ahí las cuestiones es que, como mujeres, papá nos da el permiso de ir y tomar a otro hombre, que no sea él, ¿no? O sea, porque si lo adoramos, y ay, mi papi, él nos da permiso para ir y tomar a otro hombre. Ajá, en todos los aspectos. Y a los hombres les da la fuerza para quedarse, escuchen, con una mujer. Esa es la fuerza masculina. No digo que única, así como, esta es mi novia y ya, entonces eternamente no, pero una a la vez. Aquellos hombres que son mujeriegos y que andan con un chorro, aquí ninguno, tiene que ver con, no he tomado a papá. Por eso no tengo la suficiente fuerza de quedarme con una. Ahí más bien soy el niñito de mami, que entonces le encanta que todas las amigas de mamá estén diciendo, ay, mira qué bonito está Armandito, ay, mira qué bello, ay, tan chulo mi niño, me lo llevo, ay, no yo para mi hija, ay, no yo para la sobrina, ay, no yo para no sé, eso. Entonces, cuando tienen la fuerza de papá es una, ¿ok? Preguntan que en qué afecta económicamente. Sí. Bueno, el dinero tiene más que ver con mamá. El dinero tiene más que ver con mamá, pero papá es el trabajo. Entonces, pues va junto con pegado. ¿Se fijan por qué necesitamos a ambos? Entonces, sí, papá es el trabajo, es el conseguir como, por ejemplo, papá también nos da la fuerza para las metas, trazar metas, cumplirlas, objetivos, para poner un negocio, para tomar iniciativa en algún proyecto. Todo eso es papá. ¿Qué creen? Otra cosa que tiene que ver con papá y que casi nadie sabíamos, pero hoy estoy aquí para decírselos. La intuición. ¿Cuántos jurábamos y perjurábamos que te era de mamá? Pues no. Papá nos da justamente la intuición porque tiene que ver con el mundo. Mi maestra Ingala diría, mamá es la vida y papá es el mundo. Entonces, como tiene que ver con todo el exterior, con todo lo que yo me relaciono con los demás, esa percepción, esa intuición tiene que ver con papá. El agradecimiento, si somos agradecidos o somos quejosos, tiene que ver con papá. ¿Ok? El éxito, ya se los dije porque es el primer éxito llegar al óvulo y fecundarlo, ¿ok? Acá me dice... Somos 5 hermanos, pero 3 somos mujeres. Me exige y a mi hermana no. Por lo general la sobreprotege porque tiene 4 hijos y yo 2. Cabe mencionar que ambas no tenemos pareja. ¿Influye? Sí. O sea, para que nosotras como mujeres tengamos pareja, les decía, 1, revisar relación de mamá, que en otro Zoom les platicaré de eso. Y 2, tener el permiso de papá para tomar a otro hombre. ¿Qué pasa